12 de la mañana, 10 minutos, y precisamente en este momento, para continuar tocando el tema y ampliar un poco más, está con nosotros el abogado Carlos Carrillo. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Iván. Next Noticias. ¿Cómo es esto? O sea, a mí la verdad me sorprende mucho. Pareciera como que aquí hubiera un desenfreno por la manera en cómo se está llevando a cabo el tema este de las investigaciones, los procesos, en fin, y no hay quien realmente encarrile esta situación. A mí me sorprende mucho el tema de la filtración de las indagatorias en redes sociales, en medios de comunicación, cuando a veces ni siquiera la indagatoria ha finalizado. Bueno, mira, incluso se ha llegado al más extremo en cuanto a la filtración de proyectos de fallo con fines que uno pues cuestiona. ¿Proyectos de fallos qué es? ¿Lo que se va a dictar? Correcto, es en la ponencia, como en los tribunales colegiados, como en la Corte, se presenta una ponencia y esa circula entre los demás magistrados. En redes sociales se anuncian fallos o incluso se ha presentado facsímiles de el mismo proyecto correspondiente, lo que ya es impactante porque uno lo que tiene o percibe es que se pretende manejar el fallo frente a presiones públicas, porque mira, siempre va a haber una disputa entre el derecho a la información y la presunción de inocencia y el debido proceso. Mire, descartemos, o sea, tú no puedes hablar de presunción de inocencia cuando hay una ansiedad de un derecho de información que la gente ya tiene ante juicio. Y si tú no atiendes los parámetros legales y caes en el juego del juicio público, entre lapidación y escarnio público, tú lo que estás haciendo es condenar a la persona con o sin razón. Eso no es lo que tenemos que tratar de que de esta crisis que trasciende en lo administrativo político al órgano judicial, se pueda evacuar y fortalecer el sistema, que la gente crea en el sistema. Pero ahora estamos viendo, por ponerte el ejemplo de lo que tú planteabas, se están viendo documentos en todas las redes sociales. La ley dice que el expediente es reservado con acceso a las partes. Ese derecho a acceso a las partes está provocando situaciones que si yo soy defensor y públicamente me están acusando, yo voy a sacar lo que me convenga para que no haya solamente una percepción. Igual que si yo soy acusador, voy a dar la imagen, y más siendo funcionario público, de que aquí ha habido una situación perseguible y justificar mi actuación. ¿Y no hay ningún tipo de restricción? ¿La ley permite que si la información se filtra igual pueda ser publicada por cualquier medio? Mira, la ética es la que impera en esto. Por ponerte un ejemplo, si yo soy abogado defensor y el fiscal va en unos medios de comunicación y dice, el señor tal, yo le he encontrado esto, esto y esto, y ya tengo un testigo protegido que dice esto, otra cosa. Yo soy abogado defensor. El que fue a los medios fue el fiscal. Entonces, ¿cómo tú restringes a un abogado que no salga a defender a su cliente en los medios o a expresar lo que siente que es su defensa, cuando el propio fiscal es el que sale a debatir esto en los medios por el derecho a información o por lo que quiera? Pero entonces pareciera que el público en general es el que se está convirtiendo entonces en el juez, a quien entonces el fiscal y la defensa tiene que ir a explicar qué es lo que está sucediendo y no en la corte. Los intereses coyunturales, los factores políticos, los factores reales de poder son los que abanican esta situación. Lo que tenemos que hacer es que haya el compromiso institucional de poder enrutar esto frente a que se discuta en la Corte. Pero cuando los jueces y magistrados son hombres de carne y hueso, son hombres que no son extraterrestres y derivan o pueden responder a percepciones públicas. Si tú tienes toda una imagen de una persona culpable, ¿cómo tú esperas que un juez tenga la independencia para poder decir esto se hizo mal y anulo esto? Por ejemplo, en estos días salió un fallo de que anulan la inspección a una computadora. ¿Cómo tú le explicas a la gente que ya tenía la percepción que ya había un elemento lícito que se ha convertido en ilícito? Yo he visto destituir a jueces por libertar a la gente. Yo nunca he visto un fiscal preso por haber violado la restricción de libertad a una persona. Yo nunca he visto un fiscal destituido por la persecución. El día que la gente sepa que hay de dos lados y que hay límites,
la gente va a comenzar a respetar lo que tú hablabas hace unos momentos, que era el debido proceso. O sea, porque ya la misma comunidad está tan saturada de esta información que se está dando cuenta que más allá del derecho a información lo que le están pidiendo es que juzgue. Tú no puedes pedir a la comunidad que juzgue. Es más, la sabiduría popular se ha erguido por encima de los mismos intereses. Vuelvo al punto. Si tú tienes un delito, como por ejemplo el de escucha, que todo el mundo sabe que no hay detención preventiva por eso, que es de un juzgado municipal, ¿cómo tú tienes a personas presas por eso? Si tú haces eso, vas a tener que meter preso a todo el mundo. ¿Y cómo vas a justificar el imperio del derecho? Pero ya lo hicieron. Correcto, pero ahora le toca a la Corte corregir. Pero ¿cuándo va a corregir la Corte? Ahí se interpuso un habeas corpus desde hace ya unos días atrás y se supone que esos fallos deben ser prácticamente inmediatos. Y pareciera que ahí hay como una papa caliente, no se ponen de acuerdo y no deciden. Hay dos que se han declarado impedidos inclusive en la Corte para fallar y se sigue a la espera. Inclusive sale hoy en la portada del Panamá América que hay presión a la Corte por estos fallos por parte del presidente Varela. Es lo que pone el Panamá América en su portada hoy. Es lamentable esa percepción y tienen que dar el ejemplo de que eso no es. Pero por otro lado, todas estas conclusiones que tú llegas es lo que la gente está viviendo. O sea, la gente está viviendo de que cómo es posible que digan que hay un fallo, que lean una redacción de un fallo y de pronto resulte que no hay fallo. Entonces, estas contradicciones, volvemos al mismo, es el juicio público. Ahora, yo siento que de esta crisis, que no es originada en el órgano judicial ni el Ministerio Público, es creada por fenómenos del hombre en la administración y pasan a la organización del sistema judicial. Es la obligación del sistema judicial dar un ejemplo de institucionalidad y evadir que las intenciones logren sus resultados. ¿Usted siente que están presionados los magistrados en este momento? Siempre, no es en este momento. ¿En este caso en particular? En este caso quizás el nivel de decibeles de la bulla ha surgido a la estratosfera, pero siempre cuando una persona va a tomar una decisión una u otra vía va a haber presiones, pero tiene que ejecutar en base a la ley. Lo que se preocupa aquí es que pareciera estar perdiéndose el norte de la ley, que es la base que tiene que tener la justicia. O sea, no puede ser posible que se trate de tapar el sol con la mano. Entonces, si la Procuraduría cometió un exceso, debe hacerse un alto y entender que eso no se trata de una afectación a las investigaciones o un golpe institucional. ¿Quién tiene esa voz de mando para decir alto? Aquí en el sistema jurídico, que usted dice, el sistema jurídico es la Corte Suprema de Justicia en este momento. Porque imagínate, si la Corte no hace respetar el debido proceso, ¿qué va a pasar con un juez municipal de inferior categoría jurídica, no personal, y de los jueces inferiores, los magistrados del Tribunal Superior y los jueces de circuito? Lo que tienen los magistrados de la Corte de mandar es un mensaje de independencia. Ahora, estas actuaciones de los fiscales, que de hecho me mencionaba usted ahorita, son 4 fiscales nuevos que hay. Anticorrupción. Al momento de ellos tomar una decisión de qué medida se va a llevar adelante, ¿no se consulta o no es del conocimiento, en este caso, de la Procuradora General de la Nación? La ley no dispone eso. La ley dispone que aunque en el Ministerio Público hay una unidad administrativa, los fiscales deben actuar independientemente. Pero es indudable que en este tipo de casos debe haber una política criminal, porque por Constitución la persona que determina la política criminal en el Estado es la Procuradora General de la Nación, que ella es la que determina la persecución de los actos ilícitos o de las acciones. Pero esa persecución no puede trascender a una persecución por encima de los parámetros normales. Es muy bonito venir a televisión y decir hay que respetar el debido proceso, pero es muy difícil estando allá en un cargo público sometido a que tu superior ha dicho que hay que hacer o no hacer, entonces actuar independientemente. Es muy difícil. ¿Eso está pasando ahora? Es que son los fenómenos reales del momento. O sea, es muy difícil tú decir hay una independencia cuando los 4 nuevos fiscales son puestos por una situación coyuntural. O sea, si
si los cambios institucionales fueran producto de una carrera judicial o en el Ministerio Público, fuera distinto. Ajá. Pero ¿qué tú sientes ahora que hay 4 fiscales nuevos? ¿Usted siente y piensa que estos 4 fiscales fueron puestos específicamente para este momento que estamos viviendo? Sí, definitivamente. Ahí llegaron para... Es que fue producto del cambio de administrativo coyuntural. ¿Y qué mensaje se está enviando entonces con esto? Un mensaje de giro de timón y de poner las nuevas reglas del juego administrativa que ha causado un malestar institucional. Ahora, estas 4 fiscales, que son personas que han estado en el Ministerio Público, llegar en las condiciones que han llegado, les va a ser más difícil su trabajo, porque el cuestionamiento de sus actuaciones van a ser no tan solo por la ley, sino por prejuicios que van a tener las personas que se van a someter a investigación. Si me acaban de cambiar a una fiscal a las 4, por razones administrativas, ya uno siente que los factores de las decisiones pueden ser contaminados. Entonces, ahí viene el rol de la Corte Suprema de Justicia. Y no tengamos temor a las presiones o a las situaciones. Lo que hay que vivir que el sistema se fortalezca. O sea, aquí no estamos en una cámara separada de que tú digas que los jueces y fiscales no van a hablar con personas, claro, no tienen dependencia, no tienen necesidades, no tienen... O sea, aquí somos gente de carne y hueso y tú no puedes determinar a una persona por un resultado que tú preveas o que quieras. Me llama la atención, licenciado Carrillo, aquí existen en Panamá diferentes gremios en los que se agrupan abogados penalistas que no se hayan manifestado públicamente y hayan exigido... no que no se investigue, pero que se lleve adelante el debido proceso y que las cosas se hagan como usted está pidiendo y como usted sugiere que tienen que ser hechas. Más aún, lo más lamentable es que algunos de los dirigentes aparezcan pidiendo sanciones ejemplares o presionen a miembros de su colectivo por asumir defensa. Para mí es inaceptable el ataque que se ha dado a algunos abogados cuando han defendido causa. Siempre nosotros los abogados vamos a estar en el tema de debate, pero tú no puedes acusar a una abogada o un abogado o tratar de causarle un deterioro porque asumió la defensa, si este es el trabajo de uno. O sea, se han dado excesos que ese rol que tú lógicamente lo ves como periodista se está trastocando. Entonces tú ves a los líderes de los gremios pidiendo cuestiones ejemplarizantes y atacando a propios miembros o excluyendo a propios miembros de sus propias directivas porque asumieron la defensa de alguien. Por ejemplo, en el caso de Edna Ramos, que asumió la defensa de Chichido Barrio, ha sido altamente cuestionada y se le ha atacado duramente en las redes sociales. No tan solo Edna, ponte a Sidney, ponte a Rogelio, Ajá, ponte a todos. O sea, los abogados se han convertido en un instrumento para debilitar la defensa. El licenciado Moncada, el licenciado Orobio, todos los que están participando en una u otra medida se han visto cuestionados hasta profesionalmente, haciéndoles un daño profesional. Cuestionan en un momento determinado su éxito o no para debilitar su credibilidad ante los medios. Y llega un momento de hacer un alto. ¿Eso es antidemocrático? Totalmente, no tan solo antidemocrático, violar las reglas de la convivencia, porque si ya tú no vas a respetar el debido proceso, ¿qué nos queda? O sea, mira, aquí, contrario a la que la gente piensa, la comunidad panameña tiene la cultura de la percepción de las reglas del juego de la justicia. Pero eso es por desconocimiento, por falta de cultura, de educación, o sea, ¿qué hay ahí? Porque eso lo que usted dice es muy cierto. La gente piensa porque el medio publica esto, la persona ya es culpable, pero desconocen muchas veces que existe un debido proceso en el cual se debe comprobar, en el que se deben presentar pruebas, en el cual se debe llevar a un juicio, se debe fallar. O sea, la gente muchas veces desconoce eso y lo perciben cuando se reclama este tipo de situaciones como que la persona pues está defendiendo a quien se imputa en ese momento. Pero en un Estado de Derecho, en un país democrático como el nuestro, lo que yo le estoy diciendo, pienso yo que es lo que tiene que ser. O sea, se debe llevar adelante el debido proceso y al final entonces determinar si es culpable o no. Correcto. Mira, mira, si ya no se respeta ni siquiera a los abogados, ya no se respeta la presunción de inocencia, se presiona a jueces, los fiscales tienen que actuar de una manera determinada. De eso hay que excluirlo, hay que tener un respeto institucional. Sí, existe una gran aprensión sobre que quiero información, perfecto, désenla, porque la presunción de inocencia, vuelvo y te repito, es un ideal que no se da en la realidad. Sí. Si tú sacas a una persona esposada y la exhibes,
ya tú tienes que decir, hey, la percepción es que es culpable. Y por otro lado, en un momento determinado, ¿qué tú haces si la gente dice no estás trabajando en la investigación correspondiente? Esos son los problemas. Lo que hay que pedir es que la Corte actúe, encarrile el asunto, ponga un freno a las actuaciones que sean desmedidas y que las partes respeten el proceso. Lo primero que tendría que hacer es determinar o fallar el habeas corpus que está pendiente, pienso yo. Correcto, y conforme a derecho. ¿Que porque mira, la decisión que salga, si mantiene la decisión conforme a derecho, perfecto. Pero ¿qué pasa si la cambian? O si hay algún tipo de alteración. ¿Qué percepción va a quedar con las situaciones que están diciendo en los titulares? Se va a deteriorar la justicia. Más aún, tú le preguntas a cualquier abogado... ¿Por haberse llevado todo a los medios? Mira, el llevarse a los medios, yo creo que si hay cultura y hay respeto a la lógica, no debe afectar, sino debe contribuir. Okay. Pero cuando tú enfrentas a los medios para buscar un destino, cuando los medios se convierten en voceros oficiosos de un interés, ese es lo delicado. ¿Los abogados tienen derecho a estar presentes cuando se realiza la indagatoria de su cliente? Correcto, sí, es un derecho constitucional del propio sindicado. Cuando es acusado, tiene derecho. El abogado está para una fe, una garantía de que se le protejan sus derechos. No interviene, no puede hacer ninguna participación, por lo menos en el sistema actual inquisitivo. Él al final, el abogado lo que hace son objeciones en caso de haber habido algún tipo de preguntas sugerentes o de algún tipo de violación al procedimiento o alguna aprehensión que tenga. El abogado lo pone cuando se le preguntan si tiene alguna objeción y suscribe la misma indagatoria junto al cliente. Es más, el derecho fundamental a todo detenido o acusado es que la primera pregunta es si va a hacer uso de su abogado. ¿Quién más tiene acceso a esa indagatoria y en qué tiempo? Las partes, los otros coacusados con sus defensores. El expediente no puede ser reservado para las partes, pero sí se mantiene que no lo que es público es el juicio. Pero en un momento determinado aquí, con estas experiencias estamos aprendiendo lo que es límite de la publicidad de un juicio a el derecho de defensa que se tiene. Y los medios de comunicación, si yo como medio de comunicación me presento a la Fiscalía Auxiliar y pido una copia porque yo quiero reportar la noticia, ¿cómo se maneja esto? No te la debieran dar, pero ha habido casos en los cuales hasta formalmente ha constado de que medios de comunicación a través de abogados han tenido acceso a piezas procesales. Son situaciones excepcionales que yo no las comparto, la he impugnado y esto, gracias a Dios, es una práctica que se ha limitado. Pero esa fortaleza de los medios de comunicación, ese poder del medio de comunicación, lo que debe enrutarse es a fortalecer el sistema. El problema es que pareciera que el poder del medio de comunicación está atacando al sistema cuando no debe ser así. Cuando el medio de comunicación no debe ser parte de una decisión, sino debe ser parte de una especie de presión para que el sistema funcione. Y lo bueno de esto es que gracias a Dios hay una libertad total y plena. O sea, cada vez más uno dice lo que quiera y lo que le da la gana, y con la limitación de que un funcionario público no te pueda denunciar por calumnia, te permite cuestionar públicamente a través de opiniones profesionales. El problema se da cuando los medios de comunicación, como un cuarto poder, tratan de incidir ya sobre la decisión correspondiente. Ese es el punto. Yo creo que es el momento histórico de que los medios de comunicación deben jugar un papel activo. Yo no creo que deben esconderse bajo la alfombra. Yo creo que deben jugar un papel activo, pero le corresponde a la Corte Suprema, al órgano y al Ministerio Público madurar y entender que las acciones y la impronta de la justicia la pone los profesionales y el órgano judicial, el Ministerio Público, no los medios de comunicación social. ¿Y es lo que está pasando ahorita mismo? ¿Qué es lo que se puede percibir, puede pasar? Porque yo no veo esto como un fatalismo. Yo creo que es el momento de aplaudir que cada uno juegue su rol. Pero tú no le puedes pedir a una parte que, por ejemplo, usted como periodista, usted va a buscar investigar todo. Claro, porque por un lado, pues se va a decir, bueno, el derecho a la información de lo que está sucediendo y lo que está pasando en el acontecer nacional. Pero por el otro lado, pues también desde el punto de vista de la defensa del abogado, entonces viene esta reserva de información y lo que se puede divulgar y lo que no se puede divulgar. Entonces, ¿cuál es la línea esta entonces? La línea esa es la que sea más conveniente para que el sistema se fortalezca. Porque, por ejemplo, tú no puedes tú como periodista, ayer llega una persona acusada que va a dar declaración indagatoria.
El periodista lo que quiere es la primicia, lo que quiere es saber qué se dijo, a quién se dijo, e incluso buscar la reacción de por esa persona mencionada. Sacarla primero que todo el mundo, ¿no? Pero lo que tiene que hacerse es buscar esa información, pero no es para destruir la investigación, no es para contaminar, no es para dirigir la investigación. ¿Y se contamina? En algunos casos sí, porque cuando hay una percepción, por ejemplo... ¿Quién determina eso? ¿El juez? El juez o la misma investigación. Mira, hay investigaciones que lamentablemente los fiscales se han ido por el olfato de los medios y a medio camino hay que cambiar. Pero muchos dirían que todos estos casos que estamos viendo están totalmente contaminados por la manera en que se han manejado. Mira, por el apuro y la presión pública que hay, no se ha esperado el informe de Contraloría. O sea, tú estás hablando de que, por ejemplo, hay un contrato irregular por lo que sea, pero pregúntate si tú has visto decir el informe de Contraloría determinó que hubo irregular. No hay informe de Contraloría. Ahora, licenciado Carrillo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque vemos que cada vez que se indaga salen nuevos nombres. ¿Se van a citar a todas estas personas? ¿Se le van a abrir casos a todas estas personas? ¿Qué va a pasar entonces en este país? Iván, yo no creo que... Y no es que la gente pues no quiera que se investigue, pero ¿vamos a parar en algún momento? Mira, más que ser un oráculo de lo que suceda o deje de suceder, lo que tenemos es que decir que todos tenemos que participar en determinar el destino de la justicia. O sea, los abogados, los comunicadores, aquí nadie se puede abstraer de jugar un papel para que el sistema se fortalezca, los magistrados. La posición del Ejecutivo, por lo menos la posición pública, es ejemplar, porque te está diciendo, nosotros avisamos al órgano judicial y al Ministerio Público que ellos se encarguen. Lo que hay que hacer es una realidad de esa situación, pero te lo adelanto, una cosa es cuestionar la participación o la posición pública y otra cosa es proscribir. Tú tienes que utilizar a todos los elementos sociales para que la gente pueda participar en la administración de justicia en su rol. Los comunicadores, los abogados, el público. Es más aún, esto tiene que fortalecer la administración pública. Pero una participación responsable. Sí, pero nosotros vamos a ser arquitectos del destino. O sea, lo que no puede hacerse es que tú le pegues a un sector para que no participe, que tú le pegues a los dirigentes de los gremios de abogados para que no tomen defensa. Eso no puede ser. Eso ensucia el ambiente correspondiente. O sea, tú lo que tienes que hacer es que el público en general y todos los profesionales entendamos que esto es un reto. De las crisis, el sistema judicial debe ganar, despegar su independencia. Aquí, vuelvo y te repito, cada tiempo y cada circunstancia política nos obliga a madurar. Pero hemos vivido tan rápido que no apreciamos lo positivo. Mira, aquí tú tienes que ver estos elementos y mejorar la administración pública. Tú no puedes permitir estos graves cuestionamientos, pero tú tienes que ver que la administración pública debe salir diciendo, bueno, nosotros a raíz de todo esto, hemos hecho tal cosa. Pero tú no puedes permitir que estén pasando todas estas cosas y que el origen del problema no se haya atendido. Vuelvo y te repito, yo sí espero que el Ministerio Público aceleradamente tiene un gran reto y que madure, que la señora procuradora entienda que ella acaba de llegar al cargo y que tiene que tirar una política criminal a 10 años, que ella tiene un reto personal y profesional y que debe seguir adelante, y el destino del Ministerio Público en gran parte va a ser determinado por su liderazgo, pero también que hay una mística de todos esos funcionarios, buenos, malos, feos o bonitos, pero tienen que tomar una, como decirte, actuación en base a el sistema institucional y no permitir esta coyuntural presión que pueda existir y que se va a dar, pero uno tiene que fortalecerse. Se ha convocado a varias marchas para exigir pues justicia, para exigir que las investigaciones sigan adelante. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, la expresión popular es buena, o sea, no hay que tener miedo a la expresión popular. Lo malo es cuando los intereses manejan las frustraciones públicas para buscar un destino. Mira, la sabiduría popular, yo creo que en este país los dirigentes a veces desprecian o no han tomado en consideración la sabiduría popular. La reacción en masa en la comunidad panameña ha sido muy inteligente, ha sido de mucha altura y esperemos que eso se mantenga y se fortalezca. La cultura panameña, contrario a lo que piensan, con filtraciones de elementos pues lamentables que se han dado, pero son excepciones, la cultura panameña nos hace sentirnos orgullosos. Ahora, es parte de la democracia también el hecho de que muchos de los que están pues exigiendo justicia, exigiendo que se investigue, son personajes que, pues, como se dice en buen panameño,
se les conoce rabo de paja en el pasado. Mira, yo soy católico, aquí no hay nadie puro, el único puro es Dios. Y mientras más puros aparentan estar en los medios, uno más conoce en un momento determinado. Pero lo que hay que decir es que de cada paso que dé una persona va a causar una reacción. O sea, tú no puedes decir que yo veo al fiscal de la causa o veo a un dirigente político decir el señor tal es culpable y hay que ahorcarlo y yo no voy a salir a los medios. O sea, tú no le puedes pedir al abogado que no defienda y que no cumpla su labor. Y yo te lo digo, por lo menos en el caso particular yo llevo una impronta. Yo no salgo a discutir un caso mío a menos que el fiscal vaya primero o mi contraparte. Eso sí, después que tú has abierto el grifo de la discusión pública, no me pidas que yo pare. Eso es lo único. Y en este caso en particular, pues lo que se está diciendo, oye, hay un fallo que está conforme a ley, pero se quiere cambiar. Esa es la percepción que hay. Y eso es inaceptable. Y la Corte debe hacer un alto. Y hay que utilizar los medios tecnológicos en beneficio. Es que no nos podemos quedar en la edad primitiva. Aquí ya hay redes sociales, hay todo. O sea, tenemos que modernizarnos, pero no tener miedo al cambio. Tenemos que madurar. O sea, tú no puedes ir a una entrevista que un periodista no pueda tocar todos los temas correspondientes o tenga una línea editorial. O sea, tú tienes que ir a hablar todo de todo, pero fortalecer al sistema. Por eso es que en estos casos, pues hay unos retos y hay retos puntuales. Vamos a discutir los casos públicamente, preparémonos para que haya alegatos de parte y parte. Licenciado Carrillo, finalmente, esto es algo inédito, prácticamente lo que se está viviendo en Panamá. No, esto se vive en Panamá y en todos lados del mundo. Lo que pasa es que queremos... Bueno, pero por primera vez, pues, o en mucho tiempo. Quizás o sea, al volumen que tenemos. Al volumen. Al nivel de discusión quizás haya acaparado un porcentaje demasiado alto de la atención nacional y pueda ser un peligro para la institucionalidad. Pero un primer paso, por lo menos... para mí muy inteligente, es que el Ejecutivo haya dicho, nosotros no nos vamos a meter en el órgano judicial del Ministerio Público. Eso hay que respetarlo. ¿Y eso es cierto? Hay que ser garante de que suceda. Ya no te pongas a llorar por lo que no peleaste. Ajá. O sea, peleemos porque esas cosas se den, pero no vengamos a reprochar de que el Ejecutivo se metió. ¿Y qué tú hiciste? Venir, decir que no debe hacerse, decir que los fallos no deben salir en los medios antes que salgan, decir que los jueces deben fallar conforme a derecho. O sea, lo que usted está haciendo en este momento. Lo que yo y lo que todo el mundo debe hacer, lo que ustedes están haciendo al indagar. Tú tienes una periodista ahí parada frente a la Fiscalía esperando novedades. ¿Por qué? Porque la ansiedad de información es altísima. Finalmente, ahora sí, ¿qué augura usted? ¿Cuál es su visión? No, yo sé que no tiene una bola de cristal, ni mucho menos, pero... basado en lo que se está viviendo y en su experiencia, ¿qué podríamos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses? Yo espero que el sistema se fortalezca, que no haya una crisis más allá que rompa la institucionalidad del órgano judicial del Ministerio Público. Y te lo adelanto, eso es lo que uno espera, pero lo que uno le queda es el reto. Tenemos que actuar, tenemos que hacer y poner el ejemplo conforme las actuaciones. Y por lo menos ver frente a cada situación, poder debatir para buscar la mejor opción. No va a haber una opción perfecta, pero tenemos que trabajarlo todo para que sea. No descalificar a nadie, porque hoy tienes una situación y de aquí a X tiempo tienes una situación a la inversa. ¿Y que se llegue a una conclusión con todas estas investigaciones? Sí, que la gente sienta que hay un sistema de justicia que da una respuesta. Porque donde la gente sienta que los políticos metieron, o los factores reales de poder metieron su mano y no dejaron actuar a las instituciones, el país va a sufrir un colapso. Y eso es lo que no tenemos suficientes problemas económicos institucionales para agravar esto. Nosotros creemos que la crisis debe ser enrutada hacia fortalecer el sistema.